Este mensaje se titula Vivificados y resucitados juntamente. Fue predicado el día 17 de abril del año 2022 por el hermano Deva Govender. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We want to thank the Lord that we can have another opportunity whereby we can worship and praise the Lord. Y queremos darle gracias al Señor por darnos otra oportunidad para poder venir a adorarle y glorificarle. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, we're so thankful this morning, dear God, that we can gather together, Lord. Padre Celestial, estamos tan agradecidos en este día de poder reunirnos Father, on this resurrection morning, my God, en esta mañana de resurrección. we are thankful, Lord, that 2,000 years ago, dear Lord, Lord, you did not leave your son, Lord, in the tomb, my God. Estamos agradecidos porque hace 2000 años atrás tú no dejaste a tu hijo en esa tumba, But Lord, you left an open tomb, an empty tomb, Lord, sino que tú dejaste una tumba abierta, una tumba vacía, as a reminder continuously, Lord, that we have a risen Savior, my God. como un continuo recordatorio de que nosotros tenemos un Salvador que ha resucitado. I pray this morning for your saints gathered both locally and abroad, that you will En este día oro por todos tus santos que están reunidos aquí y alrededor del mundo. bless them, minister to them, Lord. I pray, take your word this morning, dear God. Te pido que tú les ministres, que tú los bendigas. Y Padre, también te pido que tomes esta palabra, Inspire our hearts. Let something be said, Lord, inspires nuestros corazones, que algo pueda ser dicho, that shall be of benefit to your children living at this late hour. que sea de beneficio para tus hijos, aquellos que estamos viviendo en esta última hora. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amen. You can be seated this morning. Se pueden sentar esta mañana. Brothers and sisters, we are thankful that we can be able to serve our God Estamos agradecidos de poder servir a ese gran Dios. even on this day, that we realize that our Savior rose from the grave. Nos damos cuenta, aún en este día, que nuestro Salvador se levantó, de esa tumba. And we have a blessed hope in our lives. Y tenemos una gran bendición en nuestras vidas. This morning I have a message. We're entitling it Una gran esperanza. Quickened and Raised Up Together. El día de hoy he titulado este mensaje Vivificados y resucitados juntamente. That's found in Ephesians chapter 2. But before we go there, Ahora esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, pero antes de ir para allá, we realize that last week we started a message concerning, my brothers and sisters, God's thoughts before the foundations of the world. ahora la semana pasada empezamos a hablar de un mensaje acerca de los pensamientos de Dios que Él tuvo antes de la fundación del mundo. And we'll go to that in a moment. Y vamos a entrar en eso en un momento. That's found in Ephesians chapter 2 and verses 1. Pero aquí en Efesios 2, capítulo 1, Okay. We realize that the Word of God says God had a plan before the world began. sabemos que la palabra de Dios dice que Dios tenía un plan desde antes de que el mundo comenzara. And my brothers and sisters, I realize many of you may wonder of the floods that have taken place here in South Africa. Ahora yo me imagino que algunos de ustedes se han preguntado qué ha sucedido con esas inundaciones que han estado ocurriendo aquí en Sudáfrica, Last week, we thank the Lord that que ocurrieron la semana pasada, pero le damos gracias a Dios God has been gracious to us, porque Dios nos ha dado de su gracia, as well as the saints that are here. y también le damos gracias por todos los santos que están aquí. And though there's been much destructions through our province, Y aunque ha habido mucha destrucción a través de esas diferentes provincias, but God has been a faithful God, pero Dios ha sido un Dios fiel, and we want to give Him praise and thanks for that. Yes, there are y queremos darle la alabanza y la gloria por eso.
many things that saints have had to go through, like water disruption. Y sí, ha habido varias cosas que los amados santos aquí han tenido que pasar. Toda esa destrucción que causó el agua. And things like that, but most of all, they have not been affected physically. Y cosas así, pero lo más importante es que ninguno de ellos fue afectado físicamente. And we give God the praise and glory for that. Y por eso le damos a Dios la alabanza y la gloria. The Apostle Paul, my brothers and sisters, he was the one that wrote in Ephesians chapter 2 and verses 1. Ahora el apóstol Pablo fue el que escribió esta parte de Efesios capítulo 1 y 2. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Ahí en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Now we see the word that says, and you hath he quickened. My brothers and sisters, what happened 2,000 years ago did not only affect the Lord Jesus Christ. Ahora ahí dice, y Él os dio vida a vosotros. Sabemos que eso que pasó hace 2000 años atrás no solamente le afectó al Señor Jesucristo. But we realized before the foundations of the world that God had us in his mind. Pero nos damos cuenta que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía a nosotros en su corazón. And my brothers and sisters, we thank God that whatever took place 2,000 years ago also affects our life. Y también le damos gracias a Dios porque ese sacrificio que sucedió 2000 años atrás, eso también vino y afectó nuestras vidas. For the word of God says, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Porque la palabra de Dios aquí nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. En inglés dice en transgresiones y pecados. Another translation says, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Hay otra traducción que dice así. Dice, y a ustedes Él os ha dado vida, quienes estaban muertos en transgresiones y pecados, in which you once walked according to the course of this world. En los cuales ustedes caminaban conforme al curso de este mundo. Now, my brothers and sisters, as the religious world this morning would be celebrating or remembering the resurrection of Jesus Christ. Ahora sabemos que en este día muchos del mundo religioso estarán celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. We realize, my brothers and sisters, 2,000 years ago, on Calvary, my brothers, were 3 crosses. Pero nos damos cuenta que hace 2000 años atrás, ahí en el Calvario, se encontraban 3 cruces. And we know that in the tomb, the Lord Jesus Christ was placed. Y el Señor Jesucristo había sido depositado en esa tumba. But my brothers and sisters, we realize, as we said in our opening prayer, God has left a memorial to us. Pero como dijimos en esa oración, Dios nos ha dejado un memorial, un recuerdo. That there isn't a tomb that is sealed today. Que hay una tumba ahí que está vacía. There's an empty tomb because the Lord Jesus Christ rose from the tomb. Y está vacía porque el Señor Jesucristo resucitó de esa tumba. And whatever transpired, brothers and sisters, on Friday, we realized that it also affects us as we read in the scripture. Y cualquier evento que haya sucedido ese viernes, así como acabamos de leer en las Escrituras, eso también nos afectó a nosotros. So it was the Apostle Paul, my brothers and sisters, that saw what God looked in his plan. Entonces fue el apóstol Pablo el cual pudo ver qué fue lo que sucedió en ese plan. I would say before the world began. Él lo entendió cómo esto comenzó desde antes de que este mundo comenzara. And my brothers and sisters, he was the one that allowed the Apostle Paul to be able to take that and show how it affects our life. Y fue Dios quien le permitió al apóstol Pablo ver eso para que él pudiese escribir y darnos a entender cómo ese plan aún nos afecta a nosotros. He said, wherein in time past
ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit that now worketh in the children of disobedience. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Now, my brothers and sisters, all of us in our lives in times gone by, Ahora todos nosotros, hermanos, en nuestras vidas, en tiempos anteriores, we had not come to know the Lord Jesus Christ, but whenever we came to know the Lord Jesus Christ, we realized, nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo, pero cuando llegó el tiempo y lo conocimos a Él, brothers and sisters, our life was changed nuestra vida fue cambiada because of what took place 2,000 years ago. por lo que sucedió 2000 años atrás. And Calvary has affected our lives so that there was a change that took place. Entonces, ese sacrificio del Calvario vino y cambió nuestras vidas, y allí sucedió un cambio en nosotros. But we realize all of this happened because God, who is rich in mercy, Ahora nos damos cuenta que todo esto sucedió porque Dios, que es rico en misericordia, for his great love, wherewith he loved us. por su gran amor con que nos amó. And my brothers and sisters, we saw from the chart that before the foundation of the world, God counseled with himself. Ahora en esa gráfica que vimos, sabemos que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él vino y consultó consigo mismo. He thought about, I would say, everything about the entire plan that he was going to put into action. Él desarrolló todo ese plan que Él iba a poner en acción. And his foremost thought was that his only begotten Son would be the means, brothers and sisters, to turn us around. Y el mayor pensamiento que Él tuvo fue acerca de su Hijo Jesucristo, que Él sería el que nos traería de regreso, So that we can become children of God that will grow into the image of Christ. para que pudiésemos convertirnos en hijos de Dios y creciésemos o nos desarrollásemos conforme a la imagen de Dios. But it all came about because of the great love that God had for us, and he showed his great mercy. Y todo esto sucedió por ese gran amor con que Dios nos amó y porque Él es rico en misericordia. Even when we were dead in sins, Y aun estando nosotros muertos en pecados, hath quickened us together with Christ. By grace are you saved. nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. In other words, brothers and sisters, long before we ever came to acknowledge Jesus Christ, Entonces, mucho tiempo antes de que nosotros reconociésemos al Señor Jesucristo, brothers and sisters, the Bible tells us that when we were dead in sins, he quickened us. la Biblia nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en pecados, Él nos vivificó, Él nos dio vida. He made us alive. Brothers and sisters, this is what took place 2,000 years ago Esto fue lo que sucedió 2000 años atrás. when Jesus Christ was crucified. His body laid in the grave. Cuando Jesucristo fue crucificado y su cuerpo fue puesto en esa tumba. For approximately the representation of 72 hours. Y Él fue dejado ahí aproximadamente por un tiempo de 72 horas. But then we know that it took the resurrected power to quicken him. Y sabemos que se necesitó de ese poder de resurrección para darle vida otra vez. But when Jesus was quickened and made alive, brothers and sisters, that was to represent Pero cuando Jesucristo fue vivificado y resucitado una vez más, eso fue llevado a cabo para representar that when we acknowledge and accept what God has done through Jesus Christ, que cuando nosotros aceptamos y reconocemos lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, then the Holy Spirit can quicken our lives as well, entonces el Espíritu Santo puede venir a vivificar nuestras vidas también. and we don't have to remain in our sin
and in our trespasses. Y no tenemos que permanecer ya más en nuestro pecado y en nuestras transgresiones. So that's why the Bible says, even when we were dead in sins, hath he quickened us together with Christ. By grace are you saved. Por eso dice ahí en el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. So putting these few verses together, Entonces, si juntamos estos versículos, it says, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace are you saved. Brothers and sisters, ahí dice una vez más, entonces cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y es por gracia que somos salvos. we realize this morning, outside of the grace of God, we cannot find salvation. Y nos damos cuenta que fuera de la gracia de Dios no podemos encontrar salvación. In our good works, in the things we have, No la encontramos a través de nuestras buenas obras o de las cosas que poseemos, or place our, I would say, benefit and our dependence on some individual out in this world. o al poner nuestra confianza en algún individuo en el cual confiemos en este mundo, It's by grace we are saved, sino que simplemente por gracia somos salvos. and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Can you just close that window? And it says, Y el hermano dice, si pueden cerrar esa ventana, por favor. that we are seated in heavenly places in Christ Jesus. Entonces aquí nos muestra que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. And he hath raised us up together and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus. Una vez más dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Brothers and sisters, when Jesus Christ rose from the dead, Entonces, hermanos, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, brothers and sisters, that morning, I was reading that scripture this morning, esa mañana, y yo estaba leyendo esta mañana esa escritura, and you know, it was a very sad day for the disciples. usted sabe, ese fue un día muy triste para los discípulos. And my brothers and sisters, they had placed their hope in the Lord Jesus Christ. Ellos habían depositado su esperanza en el Señor Jesucristo. And my brothers and sisters, they had realized that this man, they had looked and they realized they can place their hope in him. Ellos habían visto a este hombre, habían decidido depositar esa confianza en él. And my brothers and sisters, now his dead body was lying in the new tomb that was, brothers and sisters, in Jerusalem. Y aquí se encontraba el cuerpo de este hombre, allí en esa tumba donde había sido el puesto en Jerusalén. The Bible tells us that Nicodemus and Joseph of Arimathea, Y la Biblia nos habla acerca de Nicodemo y de José de Arimatea. rich men of that hour of time, Esos eran hombres ricos de aquel tiempo. they went to Pilate and they said, Pilate, you know what? Ellos fueron con Pilato y le dijeron, Pilato, ¿sabes qué? Can you please give us the body? Por favor, ¿puedes darnos el cuerpo? We want to bury the Lord Jesus Christ. Queremos enterrar al Señor Jesucristo. And Pilate was afraid because maybe he was still alive. The scripture says that Y Pilato tenía miedo porque él creía que quizás aún estaba vivo. he was shocked that Jesus had died so quickly. La Biblia dice que él estaba impresionado de que Jesús había muerto tan rápido. But nonetheless, he found it from the centurion, and they said, well, he had really died, and the body was given.
Y él le preguntó al centurión y él le confirmó, le dijo sí, él en realidad está muerto. Y el cuerpo fue entregado. And you know, the ladies, they went in and they prepared his body and Y usted sabe, esas mujeres fueron allí, prepararon el cuerpo de Jesús. they wrapped it up in new linen cloth and they Ellas lo envolvieron en esas ropas de lino fino put it into, brothers and sisters, this tomb that no dead body was ever laid. y ellos hicieron que el cuerpo fuese puesto en esa tumba donde ningún cuerpo anteriormente había sido depositado. And then, my brothers and sisters, once that was done, the Pharisees and the scribes, they came to Pilate and he said, you know what? Y una vez que eso sucedió, estos escribas y fariseos fueron hacia donde Pilato y le dijeron, ¿sabes qué, Pilato? These Jews, they will say that he is alive because they'll come in the night and they will steal the body away. Estos judíos, ellos están diciendo que, o van a decir que él está vivo, porque lo que piensan hacer es que ellos van a venir durante la noche y se van a robar el cuerpo. So let us seal the tomb. Y entonces, por favor, permítenos sellar esa tumba. My brothers and sisters, Pilate didn't want to do anything. He said, you've got a watch, you've got soldiers, go and seal the tomb up. Y Pilato no quiso hacer nada en cuanto a eso, pero él dijo, aquí están estos soldados, saben que vayan para allá y resguarden la tumba. So brothers and sisters, they sealed the tomb. And the next morning, early morning, the ladies were getting ready to go to the sepulchre. Entonces ellos sellaron la tumba y al siguiente día por la mañana estas mujeres se estaban preparando para ir al sepulcro. And my brothers and sisters, and you know what? At that early point in the morning, what the world didn't know was God was going to put into action. Y ese día por la mañana lo que el mundo no sabía era que Dios iba a poner en acción That his son will not lay in the grave ese plan de que su hijo no iba a permanecer allí en esa tumba over 3 days. por más de 3 días. Brothers and sisters, the Bible says an angel came down. My brothers, there was an earthquake. La Biblia dice que un ángel descendió y hubo un terremoto The stone was rolled away. y la piedra fue removida. And my brothers and sisters, the soldiers that were guarding that tomb, they actually got shocked. Y estos soldados que estaban resguardando esa tumba, ellos quedaron impresionados. They fell and fainted. La Biblia dice que ellos se desmayaron. And my brothers and sisters, they went back. God knows what story they gave. Y cuando recuperaron la conciencia, ellos fueron a dar la noticia. Y solo Dios sabe qué noticia ellos dieron. But my brothers and sisters, that morning, when Mary Magdalene came in there, brothers and sisters, and we know Pero esa mañana, cuando llegó María Magdalena, that the Lord Jesus Christ met her. sabemos que el Señor Jesucristo se encontró con ella. And my brothers and sisters, he said, don't touch me, Y Él le dijo, no me toques, because I've not ascended to my Father porque aún no he ido a mi Padre and your Father, y a tu Padre, to my God and your God. a mi Dios y a tu Dios. And my brothers and sisters, the same day, brothers and sisters, 2 men were walking to Emmaus. Y ese mismo día, ahí estaban 2 hombres caminando hacia Emaús. And my brothers and sisters, we say this, and they were conversing of the things that were transpired that day. Y sabemos que la Biblia dice que ellos estaban hablando de esas cosas que habían sucedido ese día Or the previous day. o el día anterior. My brothers and sisters, they were sad in their conversation, and Jesus walked towards them. Y ellos estaban tristes en su manera de hablar. Pero Jesús comenzó, él se acercó a ellos. And my brothers and sisters, Jesus joined the conversation, and he said, Y Jesús se les unió a la conversación. what kind of a conversation this is? Y él les preguntó, les dijo, ¿qué clase de conversación es esta? That you walk and you are sad and you talk. Porque ustedes están hablando y están caminando, pero están tristes. And they said, haven't you heard what has happened? Y ellos le dijeron, ¿acaso no has escuchado lo que sucedió? And my brothers and sisters, I say this to bring a point. Ahora, yo estoy diciendo esto, hermanos, para traer cierto punto. That Jesus remains the same. And he said, what things
Y eso es que Jesús permanece siempre siendo, Él siempre es el mismo. Y fíjese lo que Él les dijo, de qué cosas hablan. He acted as he didn't know what had transpired. Él estaba actuando como si Él no supiese qué cosas habían sucedido. And my brothers and sisters, today, the Spirit of God converses with us. Y aún el día de hoy, el Espíritu de Dios viene y habla con nosotros. And many times we may also say, well, what things? And my brothers and sisters, sometimes Y a veces nosotros también decimos cosas. the Spirit of God may not say anything to see what you want to do and what you want to say. Pero muchas veces el Espíritu de Dios viene y no dice nada. Él simplemente espera para ver qué vamos a decir y qué vamos a hacer nosotros. And my brothers and sisters, they told him the whole story and he conversed and walked with them. Y ellos comenzaron a decirle toda la historia y ellos conversaron y caminaron con Jesús. And my brothers and sisters, they came to the place that they were going to stay. Y ellos llegaron al lugar hacia donde ellos iban. And my brothers and sisters, the Bible says he made as if he would go further. Y la Biblia dice que Jesús hizo como que Él iba a continuar más adelante. And my brothers and sisters, he did that only because he wanted to see their reaction. Ahora, Él hizo eso simplemente para ver cuál era la reacción de ellos. And they constrained him and said, no, it's late. Y ellos lo detuvieron y le dijeron, no vayas para allá, es tarde. Said, you know what, abide with us. Le preguntaron, ¿por qué no te quedas con nosotros? So he went in, and as he talked with them, Y Él se quedó con ellos, y mientras Él estaba allí hablándoles, my brothers and sisters, he broke the bread in a certain way. la Biblia dice que Él quebró el pan o lo partió, perdón, de cierta manera. Because the Bible tells us they recognized who he was by the way he had broken the bread. Porque la Biblia dice que ellos lo reconocieron a Él por la manera en que Él partió el pan. In other words, he doesn't just say, well, go for it. No. The En otras palabras, Él no simplemente dice adelante. Bible says he lifted the bread and he prayed. La Biblia dice que Él tomó ese pan, lo levantó y oró por él, And he then broke the bread. y entonces lo partió. Brothers and sisters, there was a certain sequence that the Lord Jesus Christ used, that Allí hubo una secuencia que el Señor Jesucristo utilizó, they recognized. y eso fue así como ellos lo reconocieron. And in the same way today, when God wants to reveal His Word, it's not just in a passive way, well, Y lo mismo sucede el día de hoy. Cuando Dios quiere hablar y decir algo, Él lo hace de cierta manera. it is now just feed on it. God Él no viene y dice, aquí está la palabra, aliméntense. sees whether you have a desire No, Él primeramente viene y ve si usted tiene realmente un deseo for the revelated Word. por esa palabra revelada. And it takes the Word to be broken in a certain sequence Y Él hace que esa palabra sea revelada en cierta secuencia that the true children of God will recognize that Word of God. para que los verdaderos hijos de Dios puedan reconocer esa verdadera palabra de Dios. So we see, brothers and sisters, that God has also realized that we were in sin and in trespasses. Entonces la Biblia nos dice que Dios, Él vio que nosotros nos íbamos a encontrar en delitos y en pecados. When Jesus was raised up, brothers and sisters, we were raised together with Him. Pero cuando Jesucristo resucitó, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Jesus Christ. Para mostrar en las edades venideras, dice en inglés, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Brothers and sisters, the exceeding riches of His grace is only seen in the Lord Jesus Christ. Y hermanos, esas abundantes riquezas de su gracia solamente pueden ser vistas en Cristo Jesús.
So as we go back to this chart, Entonces, regresando aquí a esta gráfica, we realize, my brothers and sisters, before the foundations of the world, God counseled with himself. nos damos cuenta que desde antes de la fundación del mundo, Dios consultó consigo mismo. And my brothers and sisters, the prehistoric age, no doubt, was made by God, and then God judged that prehistoric age. Y no hay duda alguna que Dios creó a esa edad prehistórica, y fue Dios quien la juzgó también. And God, brothers and sisters, through 7,000 years, I would say, he began to restore Y a través de 7000 años, Él comenzó a restaurar the world back to how it was. este mundo, a llevarlo a la manera original como era anteriormente, Prior to that judgment. antes de que viniese ese juicio. And then, my brothers, God brought Adam and Eve into this world. Ahora Dios trajo a Adán y a Eva a este mundo, And we know that they sinned. And my brothers and sisters, through the flood and the law age, y sabemos que ellos pecaron, y luego vino el diluvio. God was showing his redemptive plan. And then 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ Y luego Él trajo la ley. Ahí Dios comenzó a mostrar su plan redentor. Y luego 2000 años atrás vino el Señor Jesucristo. was crucified. Y ahí fue cuando Él fue crucificado. And when he was crucified, brothers and sisters, we know that he died for our sins. Y cuando eso sucedió, sabemos que Él murió por nuestros pecados. But we also have to recognize that we died in Jesus Christ. Pero también nosotros hemos reconocido que nosotros morimos juntamente con Jesucristo. Because, brothers and sisters, this old nature that is in us, brothers and sisters, if we don't recognize that this nature was crucified in Jesus Christ, Porque esta vieja naturaleza que está dentro de nosotros, si nosotros no podemos reconocer que morimos juntamente con el Señor Jesucristo, then we can say, well, our sins have been forgiven. And my brothers and sisters, entonces no podríamos decir que nuestros pecados han sido perdonados that they've been washed away. y que han sido lavados. And then we don't have overcoming power in us to be able to overcome this fallen nature that is in us. Y no tendríamos el poder dentro de nosotros para vencer esta naturaleza caída que se encuentra dentro de nosotros. So we realize when Jesus came, he came as a prophet. Entonces nos damos cuenta también que cuando Jesús vino, Él lo hizo como profeta, To be able to declare the word of God to us. para declarar la palabra de Dios a nosotros That, brothers and sisters, there is a plan of salvation. y decirnos que había un plan de salvación. But also he had to give his life Pero no solamente eso, sino que Él también tuvo que dar su vida so that it could be the ransom price para que fuese la recompensa a pagar, el precio a pagar for our sins that, brothers and sisters, we came into this world with. por esos pecados con los cuales nosotros venimos a este mundo. And we know the blood of Jesus Christ cleanses our sin. Y sabemos que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia del pecado. But 3 days later, it took the resurrected power to resurrect the Lord Jesus Christ. Pero 3 días después de que Él murió, se necesitó de ese poder de resurrección para resucitar al Señor Jesucristo. And that is why we have been given an opportunity to receive the Holy Spirit. Y por eso nosotros hemos recibido una oportunidad para recibir al Espíritu Santo. And my brothers and sisters, for almost 2,000 years, we are now living, brothers and sisters, at the closing of this 6th day. Y ya por casi 2000 años estamos viviendo al cierre de este 6º día. And my brothers and sisters, almost 6,000 years has transpired, Casi 6000 años ya han pasado. and we are now heading towards the great millennium. Y ahora estamos a punto de entrar a ese gran milenio. Now, my brothers and sisters, all of that transpired because of the exceeding riches of His grace. Ahora todo esto sucedió, hermanos, por sus abundantes riquezas de su gracia. And my brothers and sisters, without the exceeding riches of His grace, Y sin esas abundantes riquezas de su gracia, God could have destroyed Adam and Eve
he could have not, brothers and sisters, allowed his son Él pudo haber destruido a Adán y a Eva. Él no hubiera permitido que su hijo to come into this world hubiese venido a este mundo to lay down his life for us. para entregar su vida por nosotros. But it took the great love of God and the exceeding grace of God Pero se necesitó de ese gran amor de Dios, de esa abundante riqueza de su gracia, to be able, brothers and sisters, to give us an opportunity that we can be able to turn around and recognize para darnos una oportunidad y permitirnos reconocer who Jesus Christ really was. quién realmente era el Señor Jesucristo. So it took the Apostle Paul, brothers and sisters, to realize, for by grace are ye saved through faith. Entonces, mire, el apóstol Pablo tuvo que reconocer que por gracia éramos salvos por medio de la fe. And that not of yourself, Y esto no de nosotros, it's the gift of God. pues es un don de Dios. Brothers and sisters, all our flowers En inglés dice es un regalo de Dios. and whatever we can put before the Lord Jesus Christ does not ever give us salvation. Hermanos, no importa si ponemos flores o cualquier otra cosa delante del Señor Jesucristo, nada de eso nos da salvación. Luther, brothers and sisters, came to recognize that. Y Lutero fue capaz de reconocer eso. The Catholic Church, brothers and sisters, with the rituals and the ceremonies, La Iglesia Católica, con todos esos rituales y ceremonias, they felt that this is what can buy you salvation. ellos pensaron que todo eso era lo que podía comprarles la salvación. But God, brothers and sisters, through Luther, showed what the true word of God was. Pero Dios, a través de Lutero, mostró realmente cuál era la verdadera voluntad de Dios. In Romans 1:17 that said, Allí en Romanos 1:17 dice, by faith are you saved. por fe sois salvos, Brothers and sisters, the just shall live by faith. y el justo vivirá por la fe. So we know, brothers and sisters, the great love of God extended his grace Entonces ese gran amor de Dios extendió su gracia so that today we can have faith para que el día de hoy nosotros podamos tener fe and brothers and sisters receive that gift that was sent 2,000 years ago. y pudiésemos recibir ese regalo que fue enviado 2000 años atrás. Not of works, lest any man should boast. No por obras, para que nadie se gloríe. Brothers and sisters, yes, in this natural life, we can many times boast about our achievements. Y sí, hermanos, en esta vida muchas veces podemos gloriarnos de nuestros éxitos, But brothers and sisters, when it comes to our salvation, pero cuando se trata de nuestra salvación, there isn't a single thing that we can add no hay nada que nosotros podamos agregarle that will allow God to afford us salvation. That is que permita que Dios venga y nos dé salvación. why he did that, so that no man can ever boast of what he can do concerning his salvation. Por eso él lo hizo de esta manera, para que ningún hombre venga y se gloríe y diga, por este motivo yo he obtenido la salvación. The Bible says, not of works, lest any man should boast. Dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Brothers and sisters, we realize that before the foundation of the world, God created this world by his power. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios, desde antes de la fundación de este mundo, Él iba a crear este mundo a través de su poder. He who is omnipotent could said, let there be a star. Ese gran Dios que es omnipotente, Él dijo que exista una estrella. And my brothers and sisters, God's law of action went, and we know that Y sabemos que esas leyes entraron en acción, que Dios había creado. this world was created. Y así fue como este mundo fue creado. But you and I are not the new creation by just the creative power of God.
Ahora usted y yo no somos una nueva creación simplemente por ese poder creador de Dios, We become His new creation pero nosotros nos convertimos en su nueva creación through the redemptive work of Jesus Christ. a través de ese trabajo redentor, de esa obra redentora del Señor Jesucristo. That is why Jesus, brothers and sisters, is the firstborn in the sense of the new creation of God. Por eso Jesús es el primogénito de la nueva creación de Dios. Adam was the firstborn of the old creation of God. What Adán fue el primogénito de la antigua creación de Dios. Adam did, we all received, brothers and sisters, his nature. Y lo que Adán hizo ahí atrás, todos nosotros recibimos esa naturaleza. And the day we recognize that, brothers and sisters, we accept Jesus Christ, then we die in Jesus Christ. Brothers Y el día que reconocemos al Señor Jesucristo, ese día morimos juntamente con el Señor Jesucristo. and sisters, we cannot die to our old man. We can do what we want to do. Hermanos, nosotros no podemos morir por nosotros mismos al hombre viejo. Podemos hacer cualquier cosa que queramos, Brothers and sisters, the sinful nature will still overpower us. pero esa naturaleza pecadora aún tiene poder sobre nosotros. But when the day we recognize that we died in Jesus Christ, Pero el día que reconocemos que hemos muerto en Jesucristo, God gives us the Holy Spirit y Dios viene y nos da el Espíritu Santo to overcome para vencer that old man. Yes, we may a ese antiguo hombre. wake up, and some days we may feel that, brothers and sisters, this nature is pulling you that way. But when you recognize to Y muchas veces nos levantamos y a veces sentimos que esta antigua naturaleza nos jala hacia cierto lado. 1,000 years ago that you died in Jesus Christ, Pero si usted es capaz de reconocer que usted murió con Jesucristo hace 2000 años atrás, then the Holy Spirit, by the resurrected power, entonces ese Espíritu Santo, a través de ese poder de will resurrección, give you, brothers and sisters, that power to overcome le dará ese poder para vencer that nature that, brothers and sisters, we were born with. esa naturaleza a la cual estábamos atados y con la cual habíamos nacido. So the Bible says, for we are His workmanship. So God is still working with us. Y la Biblia dice, somos hechura suya. Ve, Dios aún está trabajando en nosotros. Brothers and sisters, we are His workmanship every day. Hermanos, cada día nosotros somos hechura suya, creación suya. Every year, the Holy Spirit is working, molding us and Cada día, cada año, el Espíritu Santo nos está moldeando, está trabajando en nosotros. shaping us. And it says we are His workmanship created in Christ. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. We are not, brothers and sisters, of Adam. Hermanos, nosotros no somos de Adán, Because if we stay in Adam, brothers and sisters, we'll have death in us. porque si permanecemos en Adán, entonces también tendríamos muerte en nosotros. Yes, we've come through Adam, Sí, nosotros venimos a través de Adán, but we have received the Lord Jesus Christ, and it is through Him pero hemos recibido al Señor Jesucristo y es a través de that Él we receive forgiveness of sin. que hemos recibido el perdón de pecados. It's through Him, brothers and sisters, we receive the Holy Spirit. Y a través de Él hemos recibido al Espíritu Santo. It's through Him we receive that resurrected power. Es a través de Él que hemos recibido ese poder de resurrección. And it says, for we are His workmanship created in Christ, Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Jesus, unto good works, para buenas obras, which God hath before ordained that we should walk in them. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. It's the same scripture. It says, for we are God's masterpiece. Aquí está otra versión de esta misma escritura. Dice, porque somos la pieza maestra de Dios. He has created us anew in Christ Jesus, Él nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo Jesús, so we can do the good things He planned for us long ago. para que llevemos a cabo las buenas
obras o las cosas buenas que Él planeó para nosotros desde mucho tiempo atrás. So Paul goes again back to the scriptures and he says, Entonces Pablo regresa una vez más a las Escrituras, ahí en el versículo 11, y dice: wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by that which is called the circumcision in flesh made by hands. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. My brothers and sisters, when Paul, who was a Pharisee, and he knew about everything concerning the scriptures, Ahora, recuerda, hermano, Pablo era un fariseo. Él conocía muchas cosas en cuanto a las Escrituras. he was not there when Jesus Christ died. He was born, Él no estuvo ahí cuando el Señor Jesucristo murió. but he was not there at the crucifixion. But Él no estuvo allí en esa crucifixión. when years later he came to understand that Jesus Christ died and arose, Pero años después, cuando él entendió que Jesucristo murió y resucitó, he had to go back in the Old Testament, search the scriptures, él tuvo que regresar a ese Antiguo Testamento y escudriñar las Escrituras. and he pulled out the scriptures, and then when he preached, he could Y él sacó todos estos versículos y luego cuando él predicó, preach and say, you know what? When he came to the Gentiles, he said, you know, you were people who in times past, you were called the uncircumcised. y él dijo: ustedes los gentiles, en tiempos pasados, ustedes eran llamados sin circuncisión. In other words, brothers and sisters, when the Jews looked at Gentiles, En otras palabras, cuando los judíos miran a los gentiles, they turned their face away. ellos voltean sus rostros en contra de ellos. They looked upon them as underdogs. Ellos los ven a ellos como unas personas muy por debajo. Brothers and sisters, and between the Jew and the Gentile, there was a continuous hatred, Y entre el judío y el gentil siempre había habido un odio harassment, and up till today, y aún cierto desprecio. Aún en este día eso existe. unless a man or a woman or nations come to recognize that Jesus Christ is the only one A menos que una persona o una nación o un pueblo vengan y reconozcan que Jesucristo es el único that can remove the barricade que puede quitar esa barrera between racial barriers. entre esas barreras raciales que existen hoy. Brothers and sisters, education can change man's philosophy and his mind, Muchas veces la educación puede cambiar la filosofía de los hombres y sus mentes, but inside his mind, he will still have that hatred because pero dentro de sus mentes aún se encuentra ese odio racial, only the Holy Spirit that gives you the new nature of Jesus porque solamente el Espíritu Santo puede venir a darle a usted esa naturaleza de Jesucristo that can put a love inside of you to love one another. y puede poner un amor dentro de usted para que nos amemos unos a otros. That is why we are beginning to see the hatred in the nations today. Por eso es que estamos viendo tanto odio entre las naciones el día de hoy. Look at what's happening in Ukraine. Mire lo que ha estado pasando allá en Ucrania Look at what is happening in Russia. y lo que está pasando en Rusia. Look at what has happened, my brothers and sisters, in Syria, in Bosnia, in Kosovo, Allá en Siria, en Bosnia, en Kosovo, in Pakistan, in India, allá en Pakistán, en la India, brothers, in places of Africa. Why? en diferentes lugares en África. ¿Y por qué?
Because the gospel of Christ has been removed. Porque el evangelio de Cristo ha sido quitado. Brothers, the old man is still alive. Y ese antiguo hombre aún está vivo. And down it comes in families, in friends, in communities, Y empieza a salir a través de las familias, de los amigos, de las comunidades, individuals. de esos diferentes individuos. Brothers and sisters, that nature still pulls them, and on the surface they can speak pleasant words, wonderful words. Y esa naturaleza los jala a ellos, esa naturaleza caída. Aunque muchas veces ellos hablan palabras hermosas, elocuentes. But brothers and sisters, the old man, that partition, that is why the Jews, Pero ahí se encuentra ese viejo hombre, hay una división ahí. when they looked at the Gentiles, Por eso es que los judíos, cuando ellos miran a los gentiles, no matter what the Gentile can ever do, no importa qué cosa pueda hacer algún gentil, brothers and sisters, they said, you don't come and touch us, you don't come and have fellowship with us. ellos dicen, tú no puedes venir aquí a tocarnos, tú no puedes venir a tener comunión con nosotros. Brothers and sisters, but Paul, he took the word of God and he said, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. Pero mire lo que dice Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, Were called uncircumcised, by which is called circumcision. eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. That's the Jew. Esos son los judíos, In the flesh, made by hands. hecha con mano en la carne. That at that time, ye were without Christ. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo. So you didn't blame the Jew for looking at the Gentile and say, you know what, you have nothing spiritually, you are dead. Entonces usted no puede culpar al judío por mirar a los gentiles y decir, ¿sabes qué? Tú estás muerto, no tienes nada. And not only them, but us as well. Y no solamente ellos, sino nosotros también. At that time, we were without Christ, En aquel tiempo estábamos sin Cristo, being alien from the commonwealth of Israel. alejados de la ciudadanía de We Israel. were, brothers and sisters, people or individuals that had no part Nosotros éramos individuos que no teníamos ninguna parte in the promises of the word of God outside of Christ. en esas promesas de la palabra de Dios. Fuera de Jesucristo no teníamos nada. And we were strangers from the covenant of promise. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Having no hope and without God in the world. Brothers and sisters, if it wasn't for the empty tomb, Y hermanos, si no fuese por esa tumba que quedó vacía, it wasn't for the resurrection of the Lord Jesus Christ, si no fuese por esa resurrección del Señor Jesucristo, we all would still be in Adam, and we'll still have, brothers and sisters, our nature that will love those that do good things to us. nosotros aún permaneceríamos con esa antigua naturaleza. Nos gustaría, amaríamos a aquellos que hicieran cosas buenas por nosotros And have no time for others that don't say good things about you. y no tendríamos tiempo para aquellos que no dicen cosas buenas acerca de nosotros. But brothers and sisters, when we come to know the Lord Jesus Christ, Pero hermanos, cuando venimos y conocemos al Señor Jesucristo, we have received Christ in us, His nature in us. entonces ahí recibimos a Cristo en nosotros, recibimos su naturaleza en nosotros. And we now have the living God, brothers and sisters, as our Father. Y entonces recibimos a Dios como nuestro Padre. We have been reconciled back to God. Y ahí es cuando somos reconciliados con Dios una vez más. All the promises that are in the Word of God becomes ours. Y todas esas promesas que se encuentran en la palabra de Dios son nuestras. We are no more strangers Ya no más somos desconocidos, extranjeros, to the commonwealth. And today we can say we have para todas esas bendiciones. God with us. Y aún el día de hoy podemos decir que Dios está con nosotros. So brothers and sisters, how did this take place? ¿Y cómo esto se llevó a cabo? Paul goes further.
Bueno, Pablo It continúa. says, but now in Christ Mira el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, Jesus, ye who sometimes were far off, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, are made near or nigh by the blood of Christ. habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Brothers, the blood of Jesus Christ has removed every barricade. Hermanos, la sangre del Señor Jesucristo ha removido cada barrera. Brothers and sisters, we look in the world. I remember Brother Jackson say this many times when he would look at individuals and Y miramos al mundo el día de hoy, y yo recuerdo lo que el hermano Jackson decía cuando él miraba al mundo. look at color, brothers and sisters. He says, but take your tongue out. And my brothers and sisters said, all the color of our tongue is the same. Él decía, todos ustedes saquen su lengua. Ve, el color de todas nuestras lenguas es el mismo, Because the blood is the same, brothers porque la sangre es la misma. and sisters. But that's in the natural. Ahora, eso es algo en lo natural, But in the spiritual, the blood of Jesus Christ pero en lo espiritual, la sangre del Señor Jesucristo has removed every barricade. In ha removido cada barrera. Jesus Christ, there's no male or female for salvation. La Biblia dice que en Jesucristo no hay hombre ni mujer en cuanto a la salvación. Brothers and sisters, our salvation is all on an equal basis. Nuestra salvación es la misma, en el mismo nivel. Through the blood of Jesus Christ, that barricade has been removed. A través de Jesucristo esa barrera ha sido quitada. We realize it won't be done now fully. In the millennium, brothers and sisters, all those barricades will be removed. Y sabemos que en este momento hay muchas barreras que aún están puestas, pero en ese milenio toda barrera va a ser quitada. Brothers and sisters, there's no thing as Jew or Gentile Y ya no va a haber más algo así como que judío o and gentil the rest. y el resto del mundo. It says, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Jesus Christ. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yes, it took the precious blood of Jesus Christ. It took the punishment of Jesus Christ. Y sí, se necesitó de esa sangre del Señor Jesucristo y de ese castigo que Él recibió. Brothers and sisters, you who were once afar off have been brought near by the blood of Christ. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Not just near, we've been reconciled. Y no solamente nos hemos acercado, sino que hemos sido reconciliados. Brothers and sisters, Paul is talking this because in a Jewish synagogue, Y Pablo estaba diciendo esto porque allí en una sinagoga judía, the Jew always moved and sat far away. los judíos siempre se movían, se sentaban lo más lejos que podían de los gentiles. Brothers and sisters, it still happens today, Eso aún pasa en este día. People, don't shake hands and people don't want to come near to certain individuals. Hay personas que ni siquiera extienden su mano para saludar, algunas ni siquiera se acercan a otros individuos. But when you got the blood of Jesus Christ and He's cleansed your heart, Pero cuando usted ha recibido la sangre del Señor Jesucristo y Él ha limpiado su corazón and He's changed your nature, y Él ha cambiado su naturaleza, brothers and sisters, we have a common understanding that entonces ahí todos tenemos un entendimiento común we belong to the family of God. de que todos permanecemos a la familia de Dios. The blood of Jesus Christ cleanses us, La sangre del Señor Jesucristo nos limpia, for He is our peace. porque Él es nuestra paz. Brothers, He takes away hatred. Hermanos, Él viene y se lleva todo odio, lo remueve. He takes away malice. Él toda malicia se la lleva, la quita. He takes away jealousy. He takes away envy. Él quita toda envidia, todo celo. He takes away all that is we have been born with. He's Todas estas cosas con las cuales habíamos sido atados. our peace, Él viene y nos da paz. who hath made both one. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Brothers and sisters, there is no more Jew and Gentile as much as, brothers, Hermanos, ya no más existe judío o gentil. God's salvation plan is still being worked out.
But brothers and sisters, Y sabemos que el plan de Dios aún está operando. we know Jesus Christ. We've been joined, brothers and sisters, into the family of God. Pero sabemos que a través de Jesucristo hemos sido unidos a esa familia de Dios. And he has made both one. And Dice, porque de ambos pueblos hizo uno, had broken down the middle wall of partition between us. derribando la pared intermedia de separación. Brothers and sisters, what a wonderful thing Hermanos, qué cosa tan maravillosa that the Son of God, que el Hijo de Dios brothers and sisters, did when he died on Calvary fue y murió en esa cruz, y lo que Él hizo to remove that wall of partition. para remover esa pared de separación. Brothers and sisters, whereas those Jews that did not accept Jesus Christ, Y aunque ahí estaban esos judíos que no aceptaron al Señor Jesucristo, they were still having services on on Saturday. ellos aún estaban teniendo esos servicios los días sábado. They called it the Sabbath. Ellos lo llamaban el sábado. But you know, after Jesus rose from the grave, Pero usted sabe, después de que Jesús resucitó de entre los muertos de esa tumba, he did not rise on a Saturday. Él no resucitó en un sábado, He rose early Sunday morning. sino que Él resucitó un domingo temprano por la mañana. He was crucified on Friday, Él fue crucificado un día viernes. representing 3 days. Eso estaba representando 3 días. Brothers and sisters, but God did not allow his body to ever get corrupted Y Dios no permitió que su cuerpo hubiera corrupción. before corruption could set in. God Antes de que esa corrupción entrase, resurrected him. Dios lo resucitó. And my brothers and sisters, what? It was the first day of the week. ¿Y qué fue eso? Era el primer día de la semana. That is why the early church, they did not go and worship on Saturday. Por eso es que esa primera iglesia no iba y adoraba el día sábado. Brothers, Jesus Christ changed the order of fellowship. Y Jesucristo vino y cambió ese orden de comunión. It was on the first day of the week. Esto sucedió en ese primer día de la semana. The saints gathered together, which was Sunday. Dice que los santos se habían reunido. Eso fue el día domingo. That is why we are here today, not because, brothers, the Catholic Church made an order, Y por eso estamos aquí en este día, hermanos. Y no fue porque la Iglesia Católica dio una orden. not because we have ritualistic gone to church. We No porque hemos decidido ir a la iglesia de una manera ritualística. recognize it's the resurrected day. Jesus was resurrected on the first day of the week. Sino porque reconocemos que este es el día cuando Jesucristo resucitó. Él lo hizo el primer día de la semana. His power is in us. Y ese poder se encuentra dentro de nosotros. And if that same power that rose Jesus from the grave is in us, Y si ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros, then though we die, it will still rise us up. entonces aunque nosotros muramos, Él nos resucitará a nosotros. So, brothers and sisters, Jesus Christ removes that middle wall of partition between Jew or Gentile, Entonces Jesucristo vino y quitó esa pared de separación entre los judíos y los gentiles, between communities, between families, entre diferentes comunidades, entre diferentes familias, between race and rank, entre diferentes razas y rangos. whatever your surname can be, brothers, it is absolutely immaterial. Entonces, cualesquiera que sea su posición, todo eso ha sido alineado dentro del Señor Jesucristo. In Jesus Christ, we take on the surname of Jesus. Dentro de Jesucristo nosotros tomamos ese nombre, ese apellido de Jesús. That is what's important. That buys our salvation. Eso es lo que importa, eso es lo que nos da salvación. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Brothers and sisters, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
sisters, haciendo la paz. when Jesus died, Entonces, hermanos, cuando Jesús murió, the debt that was written was cancelled. esa deuda que había sido puesta fue cancelada. Brothers and sisters, this is what that scripture means. Eso es lo que significa esta escritura. He abolished everything Él abolió todo, that Adam and brothers and sisters put on us. todo lo que Adán había puesto sobre nosotros. And in Jesus Christ, we are free, Y en Jesucristo somos we are libres. pardoned, and Hemos sido perdonados we receive, brothers and sisters, that resurrected power. y recibimos ese poder de resurrección. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, having slain the enmity thereby. matando en ella las enemistades. Brothers and sisters, that is what Jesus had accomplished on Calvary. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo logró allí en el Calvario. And he came and preached peace to you which were far off, and to them that were nigh. In other words, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. the same gospel was preached to Jews and Gentiles. En otras palabras, el mismo evangelio fue predicado entre judíos y gentiles. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Brothers Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. and sisters, no matter what your nationality is, Hermanos, no importa cuál sea su nacionalidad, you have access through Jesus Christ. usted tiene acceso a través de Jesucristo. Now therefore you are no more strangers or foreigners, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, but fellow citizens with the saints and of the households of God, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, in whom all the building fitly framed together en quien todo el edificio bien coordinado groweth unto an holy temple in the va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lord. Brothers, all of that simply is this, Hermanos, todo eso se simplifica en esto, that Jesus came to remove the barricade. que Jesucristo vino para remover esa barrera. And my brothers and sisters, allow the early church to preach the truth Y permitirle a esa primera iglesia predicar la verdad and establish a foundation y establecer un fundamento that the early church can be built upon. sobre la cual esa primera iglesia podía ser construida. And my brothers and sisters, but through time, the early church lost the apostolic truth, Pero a través del tiempo esa primera iglesia perdió esa verdad apostólica and it took the resurrected power of Jesus Christ y se necesitó de ese poder de resurrección del Señor Jesucristo to allow Luther to start restoring that truth, the just shall live by faith. para permitir que Lutero comenzase a restaurar esa verdad de que el justo viviría por la fe. Brothers and sisters, Wesley to bring sanctification, Pentecost, Para permitir que Wesley trajese santificación y que viniese Pentecostés, to bring the Holy Spirit. para que en ese tiempo permitiera que el Espíritu Santo viniese. And then God allowed a seven church age messenger Y luego Dios permitió que ese mensajero de la séptima edad to restore us back to the same apostolic truth nos restaurara a nosotros a esa misma verdad apostólica that the early church believed. en la cual creían esas personas de la primera edad, de la primera iglesia. Brothers and sisters, and now we live in the ending of the seventh church age. Y ahora estamos viviendo al final de esa dispensación de la séptima edad de la iglesia. Dispensation. It's the eagle age. Esta es la edad del águila. Brothers and sisters, because we realize this eagle is still flying. Y nos damos cuenta que esta águila aún está volando. Brothers and sisters, yes, we realize the religious world calls it Easter. Hermanos, nosotros nos damos cuenta que el mundo le llama a esta celebración, en inglés,
ellos le llaman Easter, que es como Istar. En español nosotros le decimos Pascua, pero en inglés es Easter. The religious world, brothers and sisters, will just go and have a ritualistic service may some way. Este mundo religioso, ellos solamente van y tienen un servicio de una manera ritualística. But the bride of Jesus Christ is living in the hour of the completion Pero la novia de Jesucristo está viviendo en una hora de completamiento of the overall plan of God of de lo que es el plan completo de Dios, salvation. ese plan de salvación. Brothers and sisters, you cannot just, nothing wrong in eating hot cross buns, I eat them myself. But brothers and sisters, Ahora, no hay nada de malo, hermanos, en comer ciertos panes, yo a veces los como, but we must go beyond that. pero esto se trata, no solamente se trata de esos panes, sino esto va mucho más allá. When it comes to the true word of God, Cuando se trata de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. we must know what God has given in this hour of time. Nosotros debemos de ser capaces de reconocer y saber qué es lo que Dios ha dado para esta hora. Because remember, brothers, we are living at a very late hour of time. Porque recuerden, hermanos, ya estamos viviendo en una hora muy avanzada. These things that are taking place on the face of the earth Todas estas cosas que están sucediendo sobre la faz de la tierra are just not coincidental things. no solamente son coincidencia. In Australia, a few weeks ago, brothers, they received almost 3 months of rain. Allá en Australia, unos días atrás, ellos recibieron lo que normalmente reciben en 3 meses de lluvia. In one day. Ellos lo recibieron en un día. Last week, we received almost 5 months of rain in a few hours. Aquí en Sudáfrica, la semana pasada, nosotros recibimos como 5 meses de lluvia, lo recibimos en unas horas. Brothers and sisters, different things happen in different places. Diferentes cosas están sucediendo en diferentes lugares. We have said it's the hour the scripture talked about in Daniel chapter 12. Esta es la hora de la cual nos habla Daniel capítulo 12. At that time, there shall be a time of trouble. Dice, y aquel tiempo será un tiempo de, un tiempo de angustia. And people have looked upon that and thought, well, that is, going to happen somewhere in the 70th week of Daniel. Y muchas personas han tomado eso y han dicho, oh, eso va a suceder en esa última semana de Daniel. Remember, in the 70th week of Daniel, Recuerden, en esa 70 semana de Daniel, there is no wars fought. allí no hay ninguna guerra que es peleada. The first 3.5 years, brothers and sisters, no wars are fought. Durante esos primeros 3 años y medio no hay guerra que sea peleada, It's an era of peace. The Pope signs the covenant. sino que es una era de paz donde el Papa firma ese pacto. But we know at the consummation of the 70th week, at the end, Pero sabemos que al final de esa 70 semana, al final, there is the battle of Armageddon. ahí se encuentra esa guerra de Armagedón. So, where is that time of trouble? Does it have its starting point? Entonces, ¿cuándo es que este tiempo de angustia comienza? It has to have its starting point prior to the beginning of the 70th week of Daniel. Tiene que tener un punto de comienzo antes de que comience esa 70 semana de Daniel. And the troublesome time and the time of trouble is not just a war. Entonces, ese tiempo de angustia no solamente es un tiempo de guerra. It takes in catastrophes. Eso incluye catástrofes, It takes in environmental factors. eso incluye diferentes factores del medio ambiente, It takes in famines. eso incluye It hambrunas takes in pestilence. y pestilencias. And who in this world today can tell me in the past 2 or 3 years ¿Y quién en este mundo puede decirme que en estos últimos 2, 3 años
that you have not seen these calamities add and add and add que usted no ha visto cómo una calamidad es agregada una y una tras otra, till we wake up, brothers and sisters, that destruction is everywhere in one form or the other. hasta que nos demos cuenta que hay destrucción por todos lados, de una manera o de otra. Yeah, it's flooding, elsewhere it's famine, Aquí son inundaciones, en otro lugar son hambrunas. other way it's volcanic action. Hay lugares en este momento que están presentando reacciones volcánicas. And now we see what the problem in Ukraine has started. Y ahora vemos ese problema que comenzó allá en Ucrania. Brothers and sisters, you cannot close your eyes and say, well, you know what, that doesn't bother me, it's too far away. Usted no puede cerrar sus ojos y decir, oh, eso está muy lejos de aquí, eso no me afecta. It is the beginning of the times of trouble. Este es el comienzo de ese tiempo de angustia. Because, brothers and sisters, Putin is not going to go into sleep. Porque Putin no se va a quedar ahí a dormir después de Ucrania. Brothers and sisters say, well, you know, I'm sorry about all that I've done. Y él no va a decir, oh, bueno, discúlpenme por todo lo que he hecho. Brothers and sisters, this is going to grow into one to another to another Hermanos, esto va a crecer una cosa tras otra, till the Middle East starts to get into an explosive situation. hasta que el Medio Oriente comience a entrar en una situación explosiva. So, brothers and sisters, I pray that you hear my voice sound and clear this morning. Entonces yo oro, hermanos, que ustedes escuchen mi voz, la escuchen fuerte y clara. We are not living, brothers and sisters, in the dark ages. Ya no estamos viviendo en esas edades We're oscuras. not living in Luther's hour or Wesley's hour. No estamos viviendo en el tiempo de Lutero o de Wesley. We are living in the day that Daniel spoke about. Este es el día del cual habló Daniel. There shall be a time of trouble. Dice, y habrá un tiempo de angustia. There's a starting point to it, Ese tiempo de angustia tiene un punto de comienzo. and no one can say it has not started. Y no hay nadie que pueda decir que esto no ha comenzado ya. And my brothers and sisters, I will have to say, situations are not going to get any better Y discúlpeme, pero le voy a decir esto, la situación no va a mejorar as the time goes on. conforme el tiempo avance. But that doesn't mean that you have to run and bury your head some way Esto no significa que usted tiene que correr y enterrar su cabeza en algún lado or get fearful in your heart. o comenzar a tener temor en su corazón. God has his eyes and his number on his people. Dios tiene sus ojos, Él sabe cuál es su número, el número de su pueblo. He's the one that will take care in whatever category it can be. Él es el que se va a encargar de protegerlo a usted, no importa en cuál categoría usted se encuentre. As much as we recognize that, my brothers and sisters, this eagle is watching over, brothers and sisters, the bride of Christ. Tenemos que reconocer que esta águila está mirando por encima de toda la novia de Jesucristo. And it is seeing, brothers and sisters, remember it's not a bird. It's that representation of the ingredient of the Holy Spirit. Y recuerde, no estamos hablando de una sola ave. Esto es solamente una representación de la unción del Espíritu de Dios. And it's dropping truth. 2,000 years ago, Jesus Christ walked with disciples. Y está trayendo una verdad en este día. Ahora, 2000 años atrás, Jesús caminó con esos discípulos, That was sad. aquellos que estaban tristes. Their only hope was gone. Su única esperanza había desaparecido. And today the same Spirit Y aún el día de hoy, ese mismo Espíritu is looking at the bride of Jesus Christ. Brother Branham is not here. Ellos está mirando a la novia de Jesucristo, perdón. Ellos han dicho, el hermano Branham ya no está aquí. Brother Jackson is not here. El hermano Jackson ya no está. Calamities is all around us. La calamidad está por todos lados. What are we going to say? ¿Qué vamos a decir? Jesus Christ, he may ask a question to us. What are you all talking about? Y quizás aquí esté Jesucristo el día de hoy haciéndole una pregunta. ¿De qué cosas están hablando ustedes? Just to see what your answer would be. Solamente para saber cuál es su respuesta. Because brothers and sisters, after he had talked with them, he rebuked them. Porque después de que él habló con ellos, él los reprendió.
And he said, "Oh fools." Perdón, no los reprendió, sino los regañó. Y él les dijo, oh, ustedes hombres insensatos And slow of heart y lentos de corazón, to have believed all that the scriptures have spoken. And today, que han creído que no han creído las escrituras que han sido habladas. this eagle spirit, through that anointing, will be speaking to the bride of Jesus Christ the same way. Y aún el día de hoy, esta águila, esta unción de esta ave, esta unción del Espíritu Santo, le está hablando a la novia de Jesucristo. Have I not spoken of this hour? Have I not spoken of this day? ¿Qué acaso no les había yo hablado de esta hora, de este tiempo, de este día And this time that we're living in? en el cual estamos viviendo? Brothers and sisters, recognize that this is the era that the world has been blinded to. Tenemos que reconocer que este es el tiempo al cual este mundo ha sido cegado. My brothers and sisters, we recognize that Putin wanted to be known as one of those czars. Tenemos que reconocer, hermanos, que Putin quería ser reconocido como uno de esos zares. And he wants Russia to be put onto the pedestal. Él quiere que Rusia sea puesta en un pedestal. And now, when one of his warships, named Moscow, Y ahora que uno de sus barcos, el cual se llamaba Moscú, brothers and sisters, is hit by the poor Ukrainian people, fue golpeado por ese pueblo pobre de Ucrania, he is embarrassed. él está avergonzado. And my brothers and sisters, he wants to devastate. And that is what he's trying to do. Y lo que él quiere hacer ahora es tratar de devastar a ese pueblo, a ese país. And my brothers and sisters, the Western world is saying, well, we cannot stand back. We will supply more weaponry, more powerful weaponry. Y ahora el mundo de Occidente está diciendo, oh, no que podemos quedarnos callados. Vamos a proveer armamento al pueblo ucraniano. Vamos a darles más armas. And Putin has said, if you do that, Y Putin dijo, si ustedes hacen eso, then they will be my targets. entonces ustedes se van a convertir en mis, en mis blancos. My brothers and sisters, you cannot see the unfolding of these events. Week, month, Hermanos, usted puede ver cómo todo esto se está desenvolviendo, semana tras semana, mes tras mes. and going into the short few years. Quizás esto entre, más cosas como estas vengan en los siguientes años. How it is pointing, and there shall be a time of trouble. Todo esto apunta a esa escritura que dice, y habrá un tiempo de angustia. Don't wait for the 70th week of Daniel to start. No espere usted hasta que ese tiempo llegue de la 70 semana de Daniel para comenzar. And say, well, you know, then as time goes on, the tribulation will come into scene. Y luego usted sabe, cuando ese tiempo llegue, la tribulación va a venir. Brothers and sisters, that time of trouble starts long way before the 70th week, brother. Hermanos, entienda por favor que ese tiempo de angustia comienza mucho tiempo antes de que la última semana de Daniel comience. Jackson himself said, Aún el hermano Jackson dijo, it may start some 2 or 3 years prior to the 70th week of Daniel. él dijo, esto va a comenzar unos 2 o 3 años antes de que comience la última semana de Daniel. Or sometime before the 70th week of Daniel. O él dijo un tiempo antes de la 70 semana de Daniel. Brothers and sisters, we see Ukraine is one of the main suppliers of wheat. Hermanos, sabemos que Ucrania es uno de los mayores proveedores de trigo. Brothers and sisters, on all your tiny gadgets that you put in your phones and your motor cars and the rest. Y hermanos, muchas cosas que sí, que usted pone en sus celulares, en sus carros, en diferentes partes. Brothers and sisters, we recognize that Taiwan, they also supply all of those equipments you put in your cell phones. Ahí tenemos otro país, tenemos a Taiwán. Sabemos que ellos también producen muchos aparatos que están incluidos en los celulares, en los autos, And your laptops and everything. en las computadoras y diferentes cosas electrónicas.
and there is rumblings on both sides. Y allí están ellos, está habiendo problemas de ambos lados. That lets me know, brothers and sisters, that time of trouble is going to affect economies. Eso me da a entender a mí que este tiempo de angustia va a afectar a la economía, It's going to affect the pocketbook. It's va a afectar los bolsillos de muchas personas, going to affect your table. va a afectar la mesa de muchos It's santos, going to affect your petrol station. va a afectar la gasolina en diferentes lugares, It's going to affect the environment of the world. va a afectar el medio ambiente del mundo And finally, the Middle East is going to explode. y finalmente el Medio Oriente va a explotar. Why? The heavens and the earth will be shaken, ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra serán sacudidos and the land and the sea will be shaken, y el mar y la tierra serán sacudidos. because my temple is not coming up. Brothers and ¿Y por qué? Porque el templo del Señor no ha sido construido. sisters, that temple will have to come up. Ese templo va a tener que ser construido There in Jerusalem, allí en Jerusalén. at this time, there's a lot of unrest. En estos momentos allí hay muchos disturbios. Because the third temple has to go into effect. Ese tercer templo tiene que ser construido. They want to keep the Al-Aqsa Mosque. Ellos quieren que esa mezquita permanezca ahí. Brothers and sisters, they say they're so holy. Ellos dicen que son tan santos. And my brothers and sisters, and photographs have come out. They're carrying stones into that mosque. Hay diferentes fotografías que han empezado a salir. Hombres cargando piedras hacia esa mezquita. And they're playing soccer inside the mosque. Y luego ellos han mostrado cómo hay personas dentro de esa mezquita jugando fútbol. Brothers and sisters, that lets us know how much of reverence they do have. Eso nos muestra qué tanta reverencia ellos tienen por ese lugar. They don't have reverence for that. Ellos no tienen ninguna reverencia. Therefore, the third temple that Jesus Christ will sit in and will rule and reign from Por eso es que ese tercer templo en el cual el Señor Jesucristo se va a sentar y a través del cual Él va a reinar, will have to be built. va a tener que ser construido. And if the world doesn't want to listen to it, then this time of trouble will go and it will go into its climax. Y si el mundo no quiere escuchar a estas palabras, todo este tiempo de angustia va a continuar hasta que todo esto llegue a un punto de ebullición. And God will shake the heavens, will shake the earth, Y Dios va a sacudir los cielos y la tierra. shake the land, Él va a sacudir diferentes partes de este mundo. will shake the seas. Él va a sacudir la tierra y el mar. And my brothers and sisters, escalate the situation. Y esta situación va a escalar más y más. And also, get ready Y también prepárese. for that third temple. Prepárese para ese tercer templo. As the natural temple will no doubt be got ready, Y no hay duda alguna que ese tercer templo va a estar preparado. the bride of Jesus Christ Va a estar preparado para Dios. Así también la novia de Jesucristo. Jesus is still walking with her. Aún Jesús está caminando con ella en este día. The Bible says that, brothers and sisters, that we should be where he is. La Biblia dice que nosotros debemos de estar donde Él está. And my brothers and sisters, he came to the very end. And he made as if he Y la Biblia dice que Él llegó al final de su camino y Él hizo would go further. como que Él iba a continuar caminando más lejos. The same anointing is doing the same thing Y esa misma unción está haciendo la misma cosa. as individuals are seated on the same scripture day and night. Allí están esos individuos que están mirando a esa misma escritura día y noche. They do not want to move away Ellos no quieren moverse de ahí, from that scripture. de esa escritura. And my brothers and sisters, but Jesus wants to give more to the bride of Christ. Pero Jesús quiere darle más cosas a la novia de Jesucristo. And he will make as if, brothers and sisters, he wants to move away. Y Él está haciendo como que Él quiere avanzar hacia otro lado. And he will see what you will do.
Él quiere ver qué es lo que usted va a hacer. Whether you will constrain him Si usted va a detenerlo a él, and you will speak to him y usted va a hablar con él and say, Lord, abide with us. y le va a decir, Señor, quédate con nosotros. And when you do that, Y cuando usted hace eso, he will break the same revelated bread. Él va a partir ese mismo pan revelado. And you will recognize that Jesus is once in our midst again. Y usted va a ser capaz de reconocer que Jesús aún se encuentra en nuestros medios el día de hoy. So this Sunday morning, Entonces, este domingo por la mañana, 2000 years ago, 2000 años atrás, that Jesus rose from the grave. que Jesús se levantó de entre los muertos, Brothers and sisters, de esa tumba. is no more in the prophetic office Él ya no más se encuentra en esa oficina profética, in the sense as he was prophet on earth. en el sentido de cuando Él fue profeta aquí en la tierra. He was the Lamb of God, Él fue el Cordero de Dios, and he was taken into heaven to be our high priest. y Él fue llevado al cielo para ser nuestro sumo sacerdote. Brothers and sisters, since I would say he started being the high priest Y hermanos, desde ese tiempo, cuando Él comenzó a ser nuestro sumo sacerdote, in 1963, time has shifted. desde ese año 1963, el tiempo comenzó a cambiar. We're brothers and sisters in Saint John, Revelation chapter 5. Y ya estamos, hermanos, allí en Apocalipsis 5. We see, brothers and sisters, John was writing, who is able to open that book? Podemos ver lo que la Biblia dice. Juan escribió, ¿y quién es digno de abrir este libro? And they looked high and low. Y ellos buscaron por todos lados. They looked under the earth. Buscaron debajo de la tierra. They looked in the sea. They looked everywhere, and no Buscaron en el mar, en todos lados. man could open the book. Y no había ningún hombre que pudiese abrir ese libro. And a voice spoke out and said, Y una voz habló y dijo, Weep not, John, Juan, no llores, for the Lion of the tribe of Judah porque el león de la tribu de Judá hath prevailed. ha permanecido. When, brothers and sisters, down here on earth, ¿Dónde, hermanos? Aquí, abajo en la tierra. 2000 years ago, 2000 años atrás, Jesus, the Lamb of God, Jesús, el Cordero de Dios, brothers, prevailed because that is why his Él prevaleció. Father raised him from the dead. ¿Por qué? Porque su Padre lo levantó de entre los muertos. And you know, he is more nearer, brothers and sisters, now to his next role. Y usted sabe, Él ahora está más cerca de ese próximo rol, ese papel que Él tiene que desarrollar, That is the Lion of the tribe of Judah, el cual es ese león de la tribu de Judá, meaning his kingship role. significando que su reinado está listo. My brothers and sisters, when this situation in the Middle East transpires, Y hermanos, cuando esta situación allá en el Medio Oriente acontezca, and we know, brothers and sisters, that era of the time of trouble grows, y sabemos que este tiempo de angustia va a continuar creciendo, the Ezekiel 38 and 39 war is fought. y luego esa guerra de Ezequiel 38 y 39 es peleada, Jesus Christ, brothers and sisters, will be getting ready to break that final seal. Jesucristo estará listo para romper ese último sello. And when he breaks that seal, Y cuando Él lo rompa, the Bible says there was half an hour silence in heaven, la Biblia dice que hubo media hora de silencio, como media hora en el cielo, about the space of half an hour. como un periodo de tiempo como de media hora. Why? In heaven, brothers and sisters, ¿Y por qué en el cielo, hermanos? all angels and heaven got to attention. Porque todos esos ángeles en el cielo, toda su atención es enfocada en algo. The Lord Jesus Christ, who was our Lamb, El Señor Jesucristo, el cual era nuestro Cordero, was our high priest for almost 2,000 years, Él fue nuestro sumo sacerdote por casi 2000 años. who is now getting ready, brothers and sisters, to receive the authority
ahora se está preparando para recibir la autoridad, brothers and sisters, for his next role. para ese siguiente papel que él tiene que desarrollar. What a wonderful thing it is Qué cosa tan hermosa es eso, that the things that have been concealed in heaven y que las cosas que habían sido escondidas en el cielo has been opened to us se nos han sido mostradas a nosotros in this late hour of time. en esta última hora del tiempo. Brothers and sisters, we cannot afford to now walk the lonely road of Emmaus. Hermanos, no tenemos el privilegio en este momento de caminar ese camino a Emaús nosotros solos Discussing, brothers and sisters, the events of yesterday. y estar hablando de las cosas que han sucedido el día de ayer. Jesus wanted them to discuss the events of now. Jesús quería hablar con ellos acerca de las cosas que habían sucedido en ese momento. Brothers and sisters, what is taking place today? ¿Qué cosas están sucediendo el día de hoy? And therefore, he said, what things you are talking about? Y por eso él les hizo la pregunta de qué cosas están hablando ustedes. And they said, well, we had trusted that he would give us, he would be our Messiah. Y ellos decían, nosotros confiamos en que él era nuestro Mesías. My brothers and sisters, they turned around and went back to their disciples. And they said, you know what? Didn't our hearts burn? Y ellos se voltearon al darse cuenta de quién era él y corrieron con los otros discípulos y dijeron, ¿que acaso nuestros corazones no ardían When he opened the scriptures to us. cuando él nos abría las escrituras a nosotros? Brothers and sisters, in this late hour, Hermanos, en esta última hora, doesn't our heart burn? ¿que acaso nuestros corazones no arden? When the Holy Spirit Cuando el Espíritu Santo begins to unwind the revelated word of God to us. viene a revelarnos esa palabra de Dios. Brothers and sisters, we can thank God in all that has happened and all that can take place. Y debemos de agradecerle a Dios con todo lo que está pasando, con todo lo que ha sucedido. Our hearts is on fire Que nuestros corazones arden en fuego with the word of God for this hour of time. por la palabra de Dios para este día, para este tiempo. And my brothers and sisters, I pray and hope Y yo oro, hermanos, y espero that throughout the world and every child of God que a través del mundo, en cada hijo e hija de Dios, recognize God ellos puedan reconocer a Dios, has left an open tomb. que Él ha dejado una tumba abierta And he's not left a closed book. y no ha dejado un libro cerrado. He's given us an holy book that is open Él nos ha dado un libro santo que está abierto by the resurrected power of Jesus Christ. a través de ese poder de resurrección de Jesucristo. Brothers and sisters, wonderful events that are about to take place Hermanos, hay eventos maravillosos que van a comenzar a suceder in this world. en este mundo. Yes, some of the events are going to be very, I would say, joyful, Y algunos de estos eventos, hermanos, van a ser de mucho gozo, but others, brothers and sisters, may be destructive pero muchos otros van a ser destructivos, as the environments of the earth are affected. porque el medio ambiente de este planeta va a ser afectado. But all in all, we know where we are in time. Pero con todo esto sabemos en qué tiempo nos encontramos. Daniel chapter 12, O sea, ahí lea usted Daniel capítulo 12. at that time, Dice, y en aquel tiempo brothers and sisters, Michael shall stand up, Miguel se levantará and there shall be a time of trouble. y habrá un tiempo de angustia. Brothers and sisters, look at what's on the face of the earth today. Hermano, mire lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra el día de hoy. And brothers, that is what the word of God says. Lift up your head, Y por eso dice la palabra de Dios, levantad vuestras cabezas, for your redemption draweth nigh. porque vuestra redención está cerca. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Heavenly Father, we are a thankful people to be living at this hour of time. Padre Celestial, somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo. Lord, as we see the events in the world Y Señor, ahora que vemos todos estos eventos en el mundo and the many situations, we realize heaven is getting ready, Lord, y las muchas situaciones, Padre, nos damos cuenta que el cielo se está preparando for the next events.
para los siguientes eventos. And the earth has to feel the effects of it. Y la tierra está sintiendo los efectos de eso. Lord, we are a thankful people today. Y Señor, somos un pueblo agradecido el día de hoy. I pray for the people of our country Yo oro por todas las personas de nuestro país that have lost many loved ones. que han perdido seres queridos. Lord, I pray for those that do not have a shelter. Señor, te pido por aquellos que no tienen un refugio. And Lord, in many places they are collecting rainwater. Y en muchos lugares ellos han estado juntando agua de lluvia Lord, because there is no water. porque no tienen agua potable. Lord, I pray that you will help them. Yo también te pido que tú los ayudes. Those that are afflicted and those, dear God, that are sick in body. Aquellos que han sido afectados, Señor, Lord, I y pray aquellos que están enfermos en sus cuerpos. that you will preserve their lives. Yo te pido que tú preserves sus vidas. And in other places on the planet of this earth, Y otros lugares alrededor de este planeta, in Ukraine, allá en Ucrania. Lord, I pray for its government, I pray for its prime minister. Yo oro por su gobierno y por ese primer ministro. I pray, Lord, preserve the people as, Lord, we see, Lord, Russia wants to take, Lord, Father, revenge for what has taken place. Te pedimos que guardes a ese pueblo, Señor. Sabemos que Rusia quiere venganza por lo que ha sucedido. I pray for the body of Christ. Te pido, Señor, por ese cuerpo de Cristo, May they recognize Jesus Christ has come que puedan reconocer que el Señor Jesucristo ha venido and has removed that partition, that wall, y ha removido esa separación, esa pared that barricade, Lord, and has united us in your word. y esa barrera y nos ha unido en tu palabra. I pray this morning, dear God, may there be a joy. Señor, te pido que en este día haya un gozo There is an open tomb, dear God. de saber que hay una tumba abierta Father, that, Lord, you left as a memory. que tú dejaste, Señor, como un recuerdo. Lord, our hearts are watching and we are praying of the many events that are taking place. Thank you, Lord. Señor, nuestros corazones están mirando todos estos eventos que están sucediendo y te damos gracias, Padre, For guiding us at this hour of time. por guiarnos en este tiempo. What a joy that we have, Qué gozo tan grande tenemos, that we have a resurrected Savior on our side. que tenemos a un Salvador que ha resucitado de nuestra parte. Lord, bless your people now, whatever they are. Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que ellos estén. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. The Lord bless you. Que el Señor los bendiga.